movimiento literario que dominó la literatura europea desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión, y su idealización de la naturaleza. El término romántico se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII, con el significado original de semejante al romance, con el fin de denigrar los elementos fantásticos de la novela de caballerías muy en boga de la época. El desarrollo de la literatura romántica de todos los países predominaba la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia, lo que propicia el desarrollo de un vasto corpus literario de notable sensibilidad y pasión, que antepone el contenido a la forma, estimula el desarrollo de tramas rápidas y complejas, y se presta a fusión de géneros, al tiempo que permite una mayor libertad estilística. Las convenciones clásicas, como las famosas 3 unidades de la tragedia, tiempo, espacio y acción, cayeron así en desuso, y la creciente demanda de lirismo y espontaneidad, cualidades que los seguidores del romanticismo encontraron en la poesía popular y los romances medievales, generó un enorme rechazo de la regularidad métrica, la rigidez formal y otros aspectos de la tradición clásica. Autores: Duque de Rivas. ¿Quién es? También conocido como Ángel Saavedra, poeta y dramaturgo español romántico, más conocido por el Duque de Rivas. Pertenecía a una familia aristócrata cordobesa. Realizó sus estudios en el Seminario de Nobles de Madrid. Después de ingreso en el ejército, a pesar de su juventud, se distinguió en la Guerra de la Independencia contra los franceses en 1808. Su amistad con Manuel José Quintana le orientó hacia las artes y la participación política liberal. Fue condenado a muerte por Fernando VII, pero pudo huir. Marchó a Londres, donde conoció la obra Shakespeare, Walter Scott y Lord Byron. Después estuvo en Francia, Italia y Malta. En 1834 regresó a España, tras la muerte del rey. Participó de lleno en la vida política. Fue embajador en Francia, presidente del Consejo de Estado en 1863 y director de la Real Academia Española, después de 1862 hasta su muerte. ¿Qué escribe y cómo le escribe? Se inició en literatura con un libro de poemas, poesías, en 1814, de corte neoclásico, tal vez por la influencia del poeta español Manuel José Quintana. El Moro explosivo, de 1834, sigue los caminos de Byron, y sus intereses reside precisamente en ver si introducir al estilo en España. Su drama, Don Álvaro o La fuerza del sino, sigue siendo la obra romántica por excelencia del teatro español. Está escrita en prosa y verso, y en ella se mezcla lo clásico y lo cómico del estilo del teatro de Lope de Vega. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Quién es? Poeta español. Es una de las figuras más importantes del romanticismo, y sus rimas supusieron el punto de partida de la poesía moderna española. Nació en Sevilla, hijo de un pintor y hermano de otro, Valeriano. También él mismo practicó la pintura, pero después de quedarse huérfano y trasladarse a Madrid en 1854, abandonó dedicarse exclusivamente a la literatura. No logró tener éxito y volvió en la pobreza. Cobraron en periódicos de poca categoría. Posteriormente escribió en otros más importantes, donde publicó crónicas sociales, algunas de sus leyendas y los ensayos costumbristas, Cartas de mi celda. Obtuvo un cargo muy bien pagado en 1804, de censor oficial de novelas,
Bécquer, que desde 1858 estaba aquejado de una grave enfermedad, probablemente tuberculosa o venérea, se trasladó a Toledo a casa de su hermano Valeriano. Este murió en septiembre de 1870 y el poeta el 22 de diciembre, a los 34 años de edad. ¿Qué obras escribe y cómo las escribe? Las rimas, una colección de 76 poemas publicadas el año siguiente con el título inicial del libro de los Gorriones. Poseen una cualidad esencialmente musical y una aparente sencillez. Formalmente son poetas breves en versos asonantes. Se refiere a la emoción de lo vivido, de recuerdo, experiencias convertidas en sentimientos. También aparece el amor, el desengaño, el deseo de evasión, la esperanza y la muerte. Las leyendas, título con el que se agrupan todas las narraciones en prosa de Bécquer, se publicaron originalmente en periódicos entre 1861 y 1863, por lo que se supone que su composición fue anterior a la mayor parte de las rimas. Son 22 y estos están escritos en un estilo vaporoso, delicado y rítmico, donde abundan los escritores, las imágenes y las sensaciones. Predominada. En ellas el espíritu donde se impone lo misterioso, lo sobrenatural y lo mágico con historias de raíz popular. En muchas ocasiones, las que buscan lo incansable suele ser argumento central. Bécquer también escribió teatro, adoptó obras dramáticas ligeras, francesas e italianas. Colaboró en una gran editorial, Historia de los Templos de España. ¿Quién es? Rosalina de Castro, poeta española cuya obra escrita en lengua gallega, a la que revitalizó en castellano, supuso junto con la de Bécquer el inicio de la poesía española moderna. Todavía es ampliable, leída y sigue mereciendo constantemente atención crítica. Nació en Santiago de Compostela, hijo de una mujer soltera, de buena familia, y de sus seminaristas. Su nodriza le enseñó la lengua gallega y le hizo conocer la poesía popular en esa lengua. En Madrid, ciudad donde se trasladó por razones familiares en 1856, conoce a Manuel Murguía, con el que se casó 2 años más tarde y quien la puso en contacto con Bécquer y su círculo. Desde 1874 vivió en Galicia y murió en 1885 en Padrón, La Coruña. ¿Qué y cómo se escribe? Ella escribe. En 1857 publicó su primer libro poético, La Flor, al que le siguieron Cantares Gallegos de 1863 y Follas Novas de 1880, ambos en gallego. Su obra principal, En las orillas del Saz, se publicó en castellano en 1884. Con Cantares Gallegos se citó como precursora junto a Curros Enríquez y Pondal del resurgimiento cultural de Galicia. También fue autora de las novelas La hija del mar, en 1859, de carácter folletístico. La hija del mar, de carácter folletinesco, Flavio, de 1861, una novela sobre la imposibilidad del amor y la costumbrista ruina, de 1866. Además publicó las tituladas El caballero de las botas azules en 1867 y El primer loco en 1881. Mario José de la Larra. ¿Quién es? Escritor romántico y periodística español famoso por sus brillantes retratos críticos de la vida y la sociedad española de su época. Lerra nació en Madrid durante la ocupación francesa y pasó sus primeros años de vida en Burdeos, donde su padre, un cirujano militar que colaboró con los invasores, tuvo que refugiarse tras la derrota de los franceses en 1812. Después de la amnistía de 1818, la familia regresó a Madrid y su padre se convirtió en médico personal del hermano de Fernando VII.
Larra estudió en un colegio de jesuitas y contempló su formación en Valencia y Valladolid. Acabó suicidándose tras un fracaso romance adúltero a los 28 años de edad. ¿Qué? ¿Y cómo escribe? Escribió la novela del Don de Enrique en 1834 y la obra del Teatro Maíz en 1834. José Zorrilla, ¿quién es? Dramaturgo y poeta español que fue una de las figuras más destacadas del romanticismo español. Nació en Valladolid y estudió en las universidades de Toledo y Valladolid. Escritor enormemente prolífico, publicó 40 obras, en su mayoría historias nacionales. Entre 1839 y 1849 se dio a conocer en el entierro de María José de Larra, donde leyó como homenaje a la memoria del joven literario con don Mariano José Larra. A partir de este momento el éxito le acompañó siempre. Aunque gran dilapidador, siempre vivió con estreches económicas. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1848, con tan solo 31 años de edad, y leyó su discurso que investidura en verso. ¿Qué y cómo escribe? Destacó más en la épica, con largos poetas narrativos como el conocidísimo A buen juez, mejor testigo, inspirado en la leyenda Toleda del Cristo de la Vega. Aunque la crítica señala como el mejor de este género, Granada, un canto a la civilización árabe que se dio en España medieval. Cantos del Trovador, una serie de las leyendas españolas escritas en versos. Recuerdos y fantasías, 1844. La Azucena Silvestre, 1845. Y por último, el Cantar del Romero, 1886. Sin duda, la obra a la que José Zorrilla debe su fama es a Don Juan Tenorio, 1844. La obra teatral española más popular. La obra es tan popular que muchos de sus versos se han convertido en expresiones del lenguaje cotidiano. Cantidad de estrofas forman parte de la cultura española y algunas de sus escenas constituyen tópicos representantes en cualquier circunstancia.